Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Yo le animo a que haga uso de su cuaderno y de su pluma. Continuamos con la vida del apóstol Pablo en su etapa eh, que comprenden los capítulos del 9 al 13. Esta es una etapa muy importante porque es sobre su llamamiento. Y en el capítulo 13 del libro de los Hechos, allí a él y a Bernabé los enviaron. Entonces allí comienza una siguiente etapa, el llamamiento del hermano Saulo. Y esa palabra llamado o llamamiento es la palabra que trae el Señor a nosotros, la iglesia. Es un caso que esa palabra la deseamos, que es Señor, llámame, o la queremos descubrir, que es cuál es mi llamado. Creemos en el llamamiento divino. Entonces vamos a ir a las Escrituras para ver el llamamiento que el Señor le hizo al hermano Saulo. Aquí la riqueza que nos provee el texto es cada elemento que participa. Nosotros traemos unas ideas en nuestra mente que tiene que ver con formas de ocurrir las cosas o de hacerlas respecto a nuestro llamamiento. Y hoy el Señor precisamente nos da esa palabra en esta escritura. El Señor llama a sus hijos. Vamos pues a comenzar a leer. Hechos capítulo 9, verso 10. Dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Vean el término, llamado Ananías, es el nombre. Entonces, quiero que escribas lo siguiente. Hay diferentes clases de llamar a alguien. Hay diferentes expresiones que declaran el llamado sobre una persona o hacia una persona. Una clase o una categoría es el nombre, tu nombre. En uso de tu nombre se te puede llamar, ¿verdad? Aquí el asunto es que cualquier persona te puede llamar. Y entonces creamos la comunicación social, la comunicación en la vida de la comunidad, la vida social nuestra. Entonces, una categoría en el cual existe el llamamiento es basado en el nombre propio. Aquí tenemos dos aspectos de la misma persona, que es el nombre, Ananías, y su participación como creyente, que él pertenece a la iglesia, y seguro o seguramente él, Ananías, fue uno de los que salió de Jerusalén debido a la persecución.
lo suponemos eso. Entonces dice que en Damasco había un discípulo. Ahí está el nombre que lo identifica a él como creyente, como hermano, como seguidor del Señor, como adorador del Señor y que pertenece a los del camino. Entonces dice que había tenido una visión, allí subraye visión. La visión es un elemento de forma, es un elemento, y tengamos cuidado aquí cuando entran los elementos. El Señor es el que da la visión, Él es el autor de la visión, como la forma dada por su Santo Espíritu, que mismo Espíritu residente o que reside en Ananías. Ya la expresión es espiritual, es el elemento visión. Miren, cuando entramos en el glosario de los elementos, te voy a mencionar cuáles traemos nosotros en nuestra mente. Traemos frases. La frase más común es Dios me dijo, Dios me dijo. Hay otras frases que las categorizamos como recibí una profecía en La Lija o en el Congreso, en Manzanillo o en Compostela, o vino un profeta y esto y aquello y me hizo un llamado, o Dios me reveló. Precisamente este mensaje es para llamarnos al terreno de la Escritura frente a las cosas que nosotros hemos tomado en esa sencillez de presenciar algo o de saber la experiencia de otro, ¿verdad? Y estoy convencido, es una convicción mía como pastor en esa oficina, de que hay crisis en nuestras congregaciones o en nuestros hermanos respecto a su llamado. Es algo que los trae a incómodos y quieren encontrar solución, quieren saber ya lo verdadero. Entonces, este es el momento y el tiempo y la ocasión. Aquí hay una visión. ¿Quién es el autor de la visión? El Señor. El autor de la visión es aquel que va a hablar. Es aquel que va a hablar. Entonces, la visión es el medio, es el canal, es espiritual y hay un emisor y hay un receptor. Aquí el diálogo es entre dos personas. La primera está identificada como el Señor. El Señor es el que hizo el llamado, lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre. Esto quiere decir que así sea para cualquier otra persona, tu amigo, tu familiar, tu hermano que te conoce, tu maestro de escuela, tu compañero de trabajo e inclusive para el Señor mismo, cualquiera de ellos te puede hacer un llamado por el hecho de ser persona que tiene nombre. Entonces, tu nombre puede ser llamado, puede ser objeto de llamamiento por cualquier persona, entre ellas el mismo Señor. Aquí el Señor está llamando a Ananías. Ananías le respondió, o Ananías había respondido, heme aquí, Señor, o aquí me tienes, aquí me tienes. Ananías, siendo un discípulo, quiere decir alguien enseñado. Un enseñado se distingue por su forma
apropiada de responder al llamado. Aquí hay una conexión. El nombre es para que me llamen, cualquier persona. Saúl, ve allá. Saúl, tráeme esto. Benjamín o Ernesto. Entre todas esas personas está el Señor. Ahora, la respuesta a yo haber escuchado mi nombre, la respuesta de Ananías de haber escuchado su nombre es lo que lo identifica a él como una persona enseñada. Entonces hay una relación en ser discípulo. El siguiente nivel o la siguiente categoría de qué más es respecto a que alguien te llame, tiene que ver con tu discipulado. Anótenlo, por favor. Es muy básico y fundamental esto. Tiene que ver con tu discipulado. Entonces, aquí estamos reunidos, hombres y mujeres, familias, jóvenes, adultos. Cada uno tenemos nuestro nombre. Ok, póngase allí una palomita, nuestro nombre. Vamos a decir todos nuestro nombre. 1, 2, 3. Saúl. Ahí está. Ok. Siguiente expresión en donde su nombre lo dispone o lo habilita usted para que vayamos a una siguiente mención, a una siguiente categoría respecto al llamado. Si ya tenemos nuestro nombre, lo siguiente es nuestro discipulado. ¿Cuántos de nosotros somos discípulos? ¿Ven? Les habían platicado de una manera así, disque práctica, de recibir el llamado, oír el llamado. Y sí tiene su sentido práctico, pero no es algo sencillo. Tu discipulado, ¿cómo estás en esa área? Ananías era un discípulo. Ananías era un discípulo. Entonces, los discípulos tienen ya esencia, espiritualmente hablando, de responder. Tienen capacidad de respuesta, de responder. Piense respecto a usted mismo. Cada uno de mis hermanos jóvenes de Compostela tiene su silla allá. Los del Pitillal tienen su silla allá. Los de Ojo de Agua, Mojoneras, Puerto Vallarta tienen su silla. Pero yo no estoy preguntando sobre un lugar, estoy preguntando si eres discípulo, porque allí es donde se construye el llamamiento. El llamamiento es una interacción, el Señor y tú. Tu nombre es muy valioso para el Señor. Tu discipulado es muy valioso para el Señor. ¿Ven? Entonces, la iglesia como persona jurídica o como lugar de reunión o como domicilio social donde hay una construcción, no te regala
ni visiones, ni llamamiento. Aquí no vendemos eso, ni lo podemos poner en una despensa, ni en un vaso, nada. Después de tu nombre sigue tu discipulado. Y aquí estamos en un terreno delicado porque hay quienes creen que son discípulos y que lo que han vivido por muchos años y lo que se les ha acumulado en su vida y lo que tienen subido en su mente o memoria, llamado Biblia, es un verdadero discipulado. Pero el verdadero discipulado radica en la autenticidad del carácter. La autenticidad del carácter que emana en la respuesta oral o en la expresión oral de decir, heme aquí. Ese heme aquí lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento lo dijeron los discípulos. Todos lo dicen los auténticos, los genuinos, los verdaderos. Es una característica de estar en comunicación y en comunión con el Señor. Tener una visión, como dice el texto, que tuvo una visión o recibió una visión, es parte de su discipulado, porque las visiones es parte de la actividad propia del Espíritu Santo en el cuerpo, tanto en lo individual como en lo corporativo. Hoy en día hay muchos elementos que tienen una fuerza paralela. Por ejemplo, ya en lugar de tener visiones o de ver visiones, vemos películas. Vemos películas o vemos videos o vemos, y se trataba de ver visiones. O vemos eventos, pero se trataba por el Espíritu en nosotros de ver visiones. Entonces, está contaminado el ambiente o contiene elementos falsos dentro del sistema de ver, oír, creer, etcétera. Y las iglesias como grupo en un lugar y bajo una denominación o una cobertura, siempre tenemos que revisar que en lo individual estemos en la fe. Escuchen esto, no solo es que el pastor Benjamín o el pastor fulano o el pastor Saúl estén en el oficio o don. Tenemos que revisar que estemos en la fe. El texto dice que cuando te examines que estés en la fe. No dice que te examines si estás en el don o en el oficio. Y ahí es donde hay errores, hay desviaciones, hay casos graves, etcétera. Entonces, heme aquí me tienes, aquí me tienes. ¿Quién tiene a quién? Es la respuesta, es la disponibilidad, pero algo tiene ese discípulo Ananías. Distingue que el Señor le habla. Distingue en su espíritu la voz del Señor, la distingue. Es muy sensible. Aquí hay una sensibilidad, un nivel de percepción, un uso de los sentidos espirituales bastantemente desarrollados. ¿Saben una cosa? ¿Saben desde qué momento se desarrollan los sentidos espirituales? Desde tu discipulado. Tu discipulado. Hoy en día, las formas en que expresamos
una corriente de discipulado es a base de libritos, manuales, inducciones en esto, afirmaciones en esto y en aquello. Y le decimos al aprendiz, listo, ya pasaste todas las lecciones de esto, de aquello. Entonces yo me pregunto, ¿qué naturaleza de discipulado, qué esencia, cuál era la consistencia de este discipulado que el Señor le hablaba a ese discípulo por ser discípulo? Oiga, si hemos sido discípulos por años y no nos ha hablado el Señor, hay que preocuparnos, hay que preocuparnos. Entonces, Pastor Juan, estamos viendo Hechos 9, el llamamiento del hermano Saulo en la casa de Judas, y primero el Señor le habla al discípulo Ananías. Hay diferentes categorías respecto a una persona para precisársele o hacérsele un llamado. La primera es el nombre. Juan, y vino Juan, aquí está. Lo llamé y vino. Pero después la siguiente categoría es ver si Juan es un discípulo o si nomás es Juan. Ver si Oscar es un discípulo o si solo es Oscar. Ese es un punto muy importante y muy delicado, porque generalizamos, consideramos abiertamente que todos son lo que parecen ser, y si los vemos en el grupo, entonces hay que darles ese nombre, discípulos. Verso 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la casa llamada derecha, a la calle, perdón, llamada derecha. Allí en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo. Ahí está el nombre. No lo llamó Pablo, no lo llamó apóstol, no, lo llamó por su nombre, por su nombre. Así que ahí está el nombre jurídicamente, el nombre legal, el nombre que le da personalidad a un sujeto. Entonces, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Quiero que vean la forma de traer la información el Señor. La forma de cómo el Señor trae la información es, el Señor trae, fíjense bien, porque estamos yendo al siguiente nivel. Cuando el Señor hace un llamado, el Señor es el que enriquece esa categoría con la información que es la necesaria, ni más ni menos. El Señor le dijo a Ananías, está en esta dirección, está en la casa de esta persona por nombre, está orando y se llama Saulo. No hay llamamiento que alguien ostente o diga tener, y si yo le requiero información, me salga con que no sé. No hay tal, eso no tiene sentido. ¿Por qué estoy aquí? Ay, hermano, no sé, pero sentí que tenía que venir. El no sé es un elemento nocivo, puede hacer daño. Ya no andemos con esas expresiones. No sé, pero Dios me dijo. No sé, pero Dios me habló.
Ananías tiene que saber lo necesario para no dudar. Ahí es donde agarro a muchos. Ananías tiene que conocer lo que le da sentido a su llamado para no dudar. Para no dudar. Ananías, esta es la dirección, esta es la casa, se hospeda en la casa de uno llamado Judas. Allí busca a un hombre llamado Saulo, es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Entonces, Ananías supo todo. Ananías identificó al sujeto por nombre, por sitio de ubicación y la condición. Estaba ciego. Saulo estaba ciego. Llevaba 3 días ciego y sin comer ni beber nada, dice el texto. Entonces, quiero que vean el valor de un discípulo por su discipulado. Si nosotros como pastores estamos dando un discipulado light, de por sí usamos cuadernos que no escribimos, libros que no escribimos, no sabemos la procedencia, están mal traducidos, tienen imperfecciones del inglés al español en la traducción. Hay bastantes cosas que nos llegan como si hubieran pasado por un proceso muy barato, no se les invirtió. El discipulado es la base para obedecer, para nuestra fe, para actuar en obediencia a la visión celestial. Ananías tiene un excelente discipulado como para obedecer a la visión celestial. En el discipulado se te capacita, se te edifica para que puedas con toda la información, la precisa y necesaria para tu llamado. El ve allá, ve allá, en el discipulado. ¿Por qué andamos vendiendo, en esa expresión sarcástica, vendiendo discipulados nomás para irse al cielo y no para ir a ver a alguien? No para ir a imponer manos sobre alguien o no para ir a... Todo es para ir al cielo, para ir al cielo. ¿Ven? Entonces tengan mucha propiedad, tengan el sentido espiritual, bíblico, histórico cuando digan discipulado y cuando se digan discípulos. Ser discípulos de, porque el discípulo es un instrumento, es alguien que puede representar la visión de un propósito o el propósito de una visión que está teniendo. Entonces, una vez que Ananías tiene toda la información, responde en el verso 13, Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. ¿Por qué respondió estas palabras Ananías? Porque el Señor le identificó claramente al sujeto. Al sujeto. El Señor no anda con sorpresas. El Señor te dice, es fulano de tal. Claramente identificó al ex perseguidor. Entonces Ananías le dice, Señor, yo lo conozco, la fama de que ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Es parte del discipulado que
Los discípulos siempre se mantienen bien informados. ¿Escucharon eso? Siempre, siempre. Bien informados. Saben quién trata bien a los santos y saben quién no trata bien a los santos. Los discípulos tienen esa calidad como si fuera un sexto sentido. Ellos saben muy bien. Ellos conocen muy bien. Ellos tienen, los discípulos, Ananías, tenía un sistema de relaciones muy bien fundado. Fulano de tal es así y estaba en lo correcto. Fulano de tal es asá y estaba en lo correcto. Hasta que el Señor intervino y le dice, fulano de tal ya no es lo que era. ¿Ven? Entonces el Señor renueva la base de datos de Ananías. Es muy interesante eso. Tomen nota, por favor. Entonces, verso 14, también sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprehender a todos los que invocan tu nombre. Díganme con esa evidencia si no está perfectamente bien informado Ananías. Díganme de ustedes cuántos están bien informados. Mucha tele, mucha tele. No, así no se informa uno. Ni a base de telefonazos o WhatsApps o cadenas o grupos. Vean el varón Ananías, su discipulado es eso, está bien informado, bien informado. Entonces, el Señor sabe de eso porque el Señor es respetuoso del discipulado, de la formación. El Señor no le dijo, estás mal o estás atrasado, no. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el sistema de hacer discípulos que tienen los apóstoles desde Jerusalén está funcionando. Y una esencia de un discipulado auténtico es saber quién trata bien a los santos. Punto. Saber quién trata bien a los santos. ¿Quién trata bien al pastor? ¿Quién trata bien al apóstol Pedro en aquel entonces? ¿Quién trata bien a los hermanos? ¿Ven? Entonces está el discípulo Ananías respondiendo y el Señor le dijo, verso 15, ve allá, porque Él es para mí. Esa frase es muy importante. Él es para mí un instrumento escogido. Vamos a analizar esa frase. Esto es parte del discipulado, de la formación de ese discípulo Ananías. Los verdaderos discípulos, los que tienen escuela, pero escuela, son aquellos que la imagen que tienen de una persona solo la van a cambiar cuando tienen la evidencia por palabra del Señor de que dicha persona ya es otra. Ellos no se fían de mitotes o de cosas posteadas o de cualquier dicho, ¿verdad? Le tuvo que decir el Señor esa frase. La frase es esta. Ve allá porque Él es para mí. Esa es la frase que le cambió su perspectiva a Ananías. Eso hace de Ananías un auténtico discípulo, porque así son tan recios, tan firmes, tan estructurados, tan fundados, que les tiene que decir el Señor a los discípulos, en especial, en este caso a Ananías, lo que alguien
es para el Señor. Cuando un discípulo oye eso, acepta eso, lo acepta. Miren, están tan graves las cosas que mi púlpito lo uso para denunciarlas delante de ustedes públicamente y con la televisión aquí. Cuando yo escucho que fulano es pastor, cuando yo escucho que un pastor dice fulano es pastor de tal ciudad que vino, etcétera, tengo mis reservas. Antes no era así. La comidilla, el lenguaje entre los discípulos se cuidaban tanto que se decían, este no trata bien a los santos, este sí, listo. Y el Señor era parte de las conversaciones de ellos, porque el Señor tenía que decirles, Ananías, miren qué lenguaje tan íntimo, Ananías, ahora es para mí un instrumento que yo escogí. Y entonces Ananías lo sacaba de la lista negra. Hoy ya no tenemos esos sistemas de seguridad entre nosotros. Nos ponemos en riesgo a toda luz y estoy denunciando eso. ¿Ven? Entonces, el Señor le dijo a Ananías, y la siguiente expresión también es muy valiosa porque le introduce un elemento que es llamar a Saulo instrumento. Entramos a la siguiente categoría. Cuando el discípulo por primera vez, Ananías, es edificado como una alta escuela y el Señor mismo le da una extensión a su discipulado, le dice a Ananías, hay una parte del discipulado en que tienes que ver a tus hermanos como instrumentos para mí. Y esa palabra instrumento es muy valiosa, instrumento. La palabra instrumento recibe o es en su naturaleza lo siguiente, la forma de alguien por su nombre y su personalidad, luego el propósito que proviene de la voluntad de aquel que lo llama, y tercero, el valor de utilidad que dará o que será aprovechado ese instrumento. Cuando Ananías recibió esa palabra, instrumento, a ver, vamos a decirla, instrumento. Aquellos discípulos que vivían el aprendizaje o crecían aprendiendo espiritualmente, pasaron a una siguiente etapa, ver al discípulo como un instrumento, es decir, será usado, tiene forma y tiene propósito. Forma, servicio y valor por su propósito y por la operación que va a desarrollar. Será instrumento escogido, es un instrumento escogido. Y vean el desarrollo o vean la expresión de la voluntad. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Aquí en esta palabra comprendida en los versos 15 y 16 tenemos el núcleo del llamado
que hizo el Señor al hermano Saulo. Un llamamiento o el llamamiento primero lo sabe alguien antes que la persona escogida. Hoy en día tenemos formas como decir, a mí me habla Dios directamente y me dijo que yo soy esto, o tuve una revelación, o tuve un sueño, o una experiencia, etcétera. Voy a introducir una palabra. Siga los patrones bíblicos. Sígalos. No se pierda con esas corrientes de hoy en día. Siga los patrones bíblicos. Antes de que Saulo supiera su llamado, ya lo sabía alguien más. Ese es un patrón bíblico. Siempre. Ya no andemos con burbujas o con... ya ve que desde que tengo uso de la memoria de estar atento a los eventos, ¿cuántos de nosotros crecimos en esas corrientes de primera confirmación, segunda confirmación, tercera confirmación? Y se nos hace costumbre como cosa buena y la pasamos a los siguientes. Antes de que Saulo supiera su llamado, ya lo sabía alguien más. Punto. Alguien más. Ya lo sabe alguien. Ya lo sabe alguien. Entonces se va Ananías, verso 17, y una vez dentro de la casa le impuso las manos, y esto es un procedimiento basado en instrucciones precisas. Le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vean todo y cuanto Saulo recibió. Recibió la recuperación de su vista, recibió su bautismo como creyente en agua, recibió el Espíritu Santo, la llenura, y recibió su llamado. Te voy a dar estas palabras que describen un patrón. El creyente recibe salvación, es llamado, es escogido y es enviado. Básicamente son esas cuatro expresiones: su salvación, su llamado, es escogido y es enviado. Por ejemplo, Esteban fue escogido para integrar el grupo de los 7. Pablo fue enviado en Hechos 13. Allí sería la siguiente etapa de la vida de Pablo. Preocúpate cuando tu vida no refleja el patrón bíblico. Hay algo allí preocupante. No, es que el pastor no enseña bien, no tiene nada que ver con el pastor. Es que el pastor habla de pura salvación. Y es que el pastor habla de, bueno, ¿para qué digo? Porque de esto y de aquello. Todo creyente va a seguir el patrón que el libro de los Hechos te presenta basado en figuras. Por ejemplo, Esteban es el patrón o es el modelo espiritual de alguien escogido. Pablo es el modelo espiritual de alguien enviado. Bernabé es el modelo espiritual de ser un maestro discipulador. Es alguien que busca. Él buscó a Saulo de Tarso en Tarso. Cuando la iglesia reconoce e identifica esos modelos, eso es lo que hay que vivir. Eso es lo que hay que vivir. Ser bíblicos, escriturales. ¿Verdad? Entonces, Pablo ese día, recibió
su sanidad, su vista, fue lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 18, al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado. Y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, Pablo, así se vive la fe, se vive con los discípulos. Ya no inventen nada, hermanos, no hay nada nuevo, así se vive la fe. ¿Para qué andamos tratando de encontrar el hilo negro? Muy bien, Saulo, así se vive, ese es el patrón. Los discípulos que anden con los discípulos en una ciudad. Y comenzó pues la vida de Saulo en la comunidad de los creyentes. Amén. Hay un intermedio que habla sobre el apóstol Pedro, el apostolado de Pedro, etcétera. Y vamos a ir al capítulo 11 para regresar e informarnos de cómo va el discípulo Pablo o Saulo. En el capítulo 11, en el verso 24, dice, Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé representa otro modelo. ¿Ven? Aquí de inmediato damos por sentado, porque esto hace testimonio, la escritura da testimonio de Bernabé. Todo lo que Bernabé hace es porque ha sido discipulado para hacerlo. Todo lo que Bernabé hace es porque ha sido discipulado. Entonces nuestros discipulados han sido patitos. Tenemos que regresar a las escrituras. Todo cuanto hace Bernabé ha sido discipulado para hacerlo. Bernabé no está inventando nada nuevo, él fue enseñado para hacerlo. Fue enseñado. Entonces Bernabé no se manda solo. Bernabé es enviado a buscar al hermano Saulo donde Saulo está. ¿Y por qué Bernabé sabe? Porque los discípulos siempre mantienen un sistema de información seguro. Todos sabían dónde estaba Saulo, todos los de Jerusalén, todos los de Damasco sabían. Encontrarme yo con un discípulo que no tiene un sistema de información bien establecido, allí es un fenómeno, o sea, no es de dudosa procedencia. No, es que yo todo lo traigo en el celular. Respuesta incorrecta. ¿Ven? Entonces Bernabé fue a buscar a Saulo donde Saulo estaba. Busque entre líneas a ver si dice que se trabajó en visión o el Espíritu Santo le dijo. No, porque un discipulado bien consolidado maneja una información segura y allí está el Espíritu de Dios. Todo discípulo tiene conocimiento, está bien enseñado. Amén. Entonces fue y cuando lo encontró, porque le tomó tiempo, esfuerzo, hacer relaciones para buscar a un hombre, lo llevó a Antioquía. Qué importante es esta dirección, Antioquía. Otra vez voy a tocar fibras delicadas.
Todo aquel que dice, Dios me envió a Puerto Vallarta, o Dios me envió aquí, yo estoy. Saben, hermanos, tengan mucho cuidado con todas esas expresiones que están en la boca de pastores, ministros y líderes y gente buena, gente agradable. Pero el patrón bíblico, llámelo antiguo, llámelo viejo, pero es el único que hay. Es el único con el cual nos medimos con ese patrón. Es la medida. ¿Por qué tiene que llevarse Bernabé a Saulo a Antioquía? ¿Por qué? Nunca encontrará en esta operación que Saulo haya dicho como testimonio, es que Dios me dijo. No es cierto eso, es que Bernabé fue por ti. Yo les cuestiono a ustedes, el hecho de que estén en Puerto Vallarta, díganme quién los trajo. Díganme el nombre de quién los trajo. ¿Cuál es el Bernabé que participó en tu patrón? ¿Ven? Entonces, así quedó el equipo con esos antecedentes, uno buscó al otro. Eso es parte de un discipulado, hermanos. Eso es parte del modelo llamado Bernabé. Y dice, durante todo un año se congregaron con la iglesia. Eso es parte del discipulado. Con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Qué enseñaron? La palabra de Dios, pero ¿qué enseñaron? A ser discípulos. Amén. Bien, vamos a hacer una pausa aquí. Amén. Y le voy a pedir a mi esposa que venga para la siguiente participación. Amén. Damos gloria a Dios. ¿Verdad que como que nos quedamos como a la mitad, verdad? Pero por los tiempos voy a seguir en lo sucesivo, en las semanas, aunque ya se haya terminado el Congreso. Amén. Bien. Aleluya. Le voy a invitar, se ponga de pie. Amén. Vamos a dar al Señor. Así es de que vamos a prepararnos. Le voy a invitar que ponga en su mano su diezmo, su ofrenda. Le voy a dar tiempo para que lo haga. Gloria a Dios. Vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Él es bueno. Amén. ¿Estamos listos? Bueno, estamos esperando todavía algunos. Preparen su diezmo, su ofrenda. Gloria a Dios. Muy bien, tomen en su mano derecha, póngala ahí a un ladito de usted y vamos a orar porque vamos a hacerlo con gratitud, amén. ¿Cuántos pueden decir amén si el Señor los ha bendecido esta semana? Amén, gloria a Dios. Y Él quiere seguir bendiciéndonos a cada uno de nosotros y en este congreso también con su palabra. Así es de que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor, a traer lo que a ti pertenece, diciéndote gracias porque tú suples todas mis necesidades. Gracias porque tú tienes cuidado de mí, tienes cuidado de mis hijos, Señor. Tienes cuidado de mis proyectos, suples para todos ellos, Señor. Gracias porque tú fortaleces, Señor, nuestros cuerpos para el trabajo, para llevar a cabo, Señor, nuestras labores. Y en esta hora queremos honrarte y queremos decir nuestro texto: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Vamos a pasar con alegría.